Bueno, nuestra siguiente ponente es Lisette Gómez. Sí, es cómo evitar los ambientes obesigénicos en las familias. Lisette es licenciada en nutrición, educadora en diabetes en la Asociación Mexicana por parte de la Asociación Mexicana de Diabetes. Actualmente estudia la maestría en Ciencias de la Salud en la UNAM y ha cursado másters en neuroeducación en el Instituto Nacional de Neuroeducación. Participa también en algunos proyectos del Instituto Nacional de la Nutrición relacionados con enfermedad renal crónica y desarrolla también contenidos educativos para la prevención de obesidad, diabetes e hipertensión. La Asociación Mexicana de Diabetes también tiene un campamento que le llaman Tonali, que es para niños y jóvenes que viven con diabetes y prácticamente la mayoría de ellas, ¿verdad, Erika? Participan en este campamento y hacen una gran labor. Muchas gracias, Lisette. Gracias. Buenos días. Ya vimos en la presentación pasada las causas que ocasionan un ambiente obesigénico. Ahora vamos a ver cómo tratar, cómo evitar, cómo disminuir un ambiente obesigénico, partiendo desde el punto en el que se quedó Angélica, que no es una responsabilidad individual, sino una responsabilidad compartida. Pero antes de ingresar con la sesión, quiero hacer un sondeo de qué público nos acompaña el día de hoy. ¿Hay aquí alguien relacionado del área de Ciencias de la Salud? A ver, levante la mano. La mayoría, perfecto. Y el resto, los que no son de Ciencias de la Salud, ¿a qué área pertenecen? Ciencias Sociales, perfecto. Entonces, como ya vimos, la causa de la obesidad no obedece solamente a la dieta, son varios factores biopsicosociales que han ocasionado a través del tiempo la generación de este ambiente obesigénico, o lipófobo obesogénico. Dependiendo cómo lo encuentren, la definición salió por aproximadamente en el año de 1900. ¿Y qué es un ambiente obesogénico? Es aquel que está determinado por la suma de influencias y factores que ocasionan el desarrollo de la obesidad, desde que la persona sale de su casa hasta que llega a su trabajo o a la escuela, o en el tiempo que pasa viendo televisión o en los medios sociales, son todos los factores que confieren el desarrollo de la obesidad. Como ya vimos en la presentación pasada, estos factores son biopsicosociales. Sin embargo, hablando exclusivamente de la nutrición, muchos de ellos se deben a la falta de educación, a la falta de creaciones o de espacios públicos en donde podemos tener acceso a recreación para actividad física, a etiquetado nutrimental claro y no confuso, donde tenemos limitaciones para orientación médica o nutricional en una consulta que dure más de a lo mejor 10, 15 minutos y se aclaren todas las dudas correctas. Todo esto impacta y favorece la creación de un ambiente obesigénico. Los espacios públicos que no tenemos o la inseguridad, por ejemplo, áreas de alumbrado para poder hacer deporte o actividad física después del horario de trabajo. En México, la OCDE hizo un estudio y trabajamos alrededor de 9.37 horas los mexicanos. Somos la población a nivel mundial que más trabaja. Además de estas horas que gastamos al día como oficinistas, el traslado, que el tiempo que nos llevamos en el traslado, que pueden ser media hora, 1 hora, hasta 2 horas, merma la calidad de vida y disminuye la posibilidad de que nosotros realicemos algún tipo de actividad física. Todos estos factores a lo largo del tiempo se han ido asociando a el desarrollo de obesidad. Aquí les traigo unos antecedentes de en dónde estábamos y por qué empezamos a desarrollar obesidad en México. La mayoría de los datos o este concepto se empezó a crear por ahí de 1950. ¿Ustedes identifican estas fotos que aquí estamos viendo? Es el Zócalo en 1885. Quiero que vean esta fotografía.
la derecha, las principales vías de comunicación eran las carretas que ellos podían rentar o los transvías eléctricos que después fueron sustituidos por los automóviles. La gente tenía que caminar más, en su mayoría más población rural que urbana. Vean, esta es la Alameda Central, el Zócalo. Los tranvías eléctricos básicamente eran el principal medio de transporte y el más importante y eficiente para toda la región. Había incluso los tranvías de mulitas para poder trasladar las cargas, las personas. Y después, ¿qué pasó? Bueno, llegó el automóvil, pasamos de una comunidad rural a una comunidad urbana, en la mayoría, cambiamos de oficios, donde las actividades del campo fueron desplazadas por las actividades de oficina, y de un momento a otro terminamos siendo o presentando complicaciones de enfermedades crónicas que antes no tenían tanta prevalencia como ahora. Esta es una foto de la calzada de Tlalpan en 1970, antes del metro. Esta es una foto en la actualidad tomada de periférico. ¿A qué nos lleva este ambiente de trabajar en una ciudad altamente poblada? ¿Qué hacemos en el tráfico? Gastamos tiempo, llegamos con ansiedad, cansancio, nos da por ingerir más alimentos. El querer reducir el tiempo de trabajo para estar más tiempo en casa o con la familia nos va orillando también a tomar decisiones no tan saludables como la elección de alimentos que ya están precocinados o listos para consumirse o empaquetados, entre otros factores que en gran exposición nos ocasiona problemas cardiovasculares como la obesidad. Sin embargo, algo que mencionaba Angélica ahorita, bien importante, que la obesidad es un problema biopsicosocial. Y que el estrés nos predispone bastante al desarrollo de esta enfermedad, de estas condiciones crónicas. Por ejemplo, en la población rural, la mayor parte del tiempo, es con actividad física. Y es una de las principales terapias para calmar la ansiedad, depresión, estarnos moviendo. Cuando estamos más de 8 horas en la oficina, a veces nos da por pedir algo para que lo lleven al trabajo, si no nos da tiempo de ir a comer, o por estrés empezamos a ingerir más alimentos que contienen alta densidad calórica. Por ejemplo, ¿qué alimentos se les ocurren a ustedes? Galletas, papas, chocolates, refresco, pastelitos, bien. A la larga, más el sedentarismo que se está ocasionando, por supuesto, que nos va a propiciar lo que ahora ya conocemos como el ambiente obesigénico. Vean esta fotografía del Estadio Azteca, en su inauguración, en 1966. Vean la diferencia de la zona urbana y la zona rural. Actualmente luce así. ¿Qué es lo que ha acarreado? Bueno, cada vez hay más publicidad, hay más productos que antes no veíamos, que se asocian al deporte, pero que también tienen alta densidad calórica, porque hay más medios de comunicación que interfieren en el desarrollo de obesidad mediante la promoción de bebidas, por ejemplo, azucaradas, en donde ponen a algún futbolista o superhéroe o utilizan una gama de colores atractivas para llamar la atención del consumidor. Estos factores, más la necesidad de disminuir el tiempo que pasamos en la oficina, más el cansancio que se acumula, más los factores económicos, nos orillan o nos obligan a tomar decisiones no tan saludables. Por ejemplo, ¿qué factores influyen al tomar estas decisiones? Una promoción del 2x1, o vas al cine y te dicen y no gusta aumentar su combo o el tamaño de su refresco por 3 pesos más, o el tamaño de las palomitas con mantequilla por 2 pesos. ¿Qué decimos? Porque lo voy a pagar, ¿verdad? Y es una oferta, pero son ofertas engañosas que debemos de vigilar.
si bien vamos a ahorrar una mínima cantidad en ese momento, a la larga esto va a representar un mayor gasto en el tratamiento de enfermedades crónicas. Todo esto, como adultos, nos va formando un carácter, hábitos y decisiones que después no podemos olvidar que pertenecemos a una sociedad y que existen diferentes hábitos que traemos de casa, de escuela, pero que no son las únicas responsables para las decisiones que tomamos cada día, que nosotros decidimos en dónde y de dónde obtenemos esa información. Sin embargo, la familia representa una gran probabilidad para tomar decisiones correctas y no tan correctas a la hora de decidir alimentos. ¿Cuáles son los hábitos familiares obesogénicos que nos predisponen como mexicanos a desarrollar estas complicaciones? ¿Cuáles se les ocurren a ustedes? La televisión. Bien, los medios de comunicación. Lo que están pasando más adelante lo vamos a ver a profundidad, lo que están pasando en horarios familiares. En su mayoría se hizo un estudio y se hizo la evidencia aquí en México, en donde más del 80% de las promociones que se están realizando de 4 a 6 de la tarde va enfocado a niños, a comida, a bebidas azucaradas, con más colorantes. La televisión, los medios de comunicación es algo importante. Las redes sociales actualmente están teniendo más probabilidad o mayor impacto en la promoción de alimentos no tan saludables. ¿Qué otro hábito familiar podría causar la obesidad? ¿Cuál, perdón? El sedentarismo. Bien, ¿qué otro? El consumir refresco a la hora de la comida o ver televisión o los videojuegos, precisamente por esto que estábamos platicando, la inseguridad cada vez o el no tener alumbrado público, entre otras cuestiones, o llegar muy tarde a la casa, limita la probabilidad de salir. Para los niños, por ejemplo, si es un barrio inseguro, prefieren los papás que juegue dentro de la casa. Esto se va creando como un hábito para ellos y después se convierten en adultos que no acostumbran salir a activarse a lugares públicos. Otros hábitos familiares o uno de los más importantes o preocupantes es que los papás sean los que tienen los hábitos nocivos, porque son el ejemplo para los niños. Que los papás no sepan o intenten educar por medio de la palabra, pero no por medio del ejemplo. ¿Cómo? El niño a lo mejor presenta obesidad. He tenido casos de niños con obesidad, pero los papás los llevan a la consulta porque desean que baje de peso el niño, pero el papá todavía no hace conciencia de la necesidad y la importancia de que él, como tutor, es la persona más importante o responsable del cuidado de lo que se compra, lo que se consume, la cantidad y la frecuencia. Entonces, primero tenemos que empezar por nosotros. Y hay algunas recomendaciones, ya sea que tengamos niños o no, hay unas recomendaciones generales que nos pueden ayudar a controlar este ambiente obesogénico. ¿Cuáles son ellas? Planifica y organiza tus gastos durante la semana, tus compras. Si nosotros tenemos un presupuesto definido o establecido para comprar la despensa, va a ser menos probable que durante la semana estemos gastando en las tiendas de convivencia o en los cafés o en algunas otras salidas que impliquen salirse de ese presupuesto semanal. Almacena con cuidado tus alimentos teniendo en cuenta que lo que está a la vista y a nuestro alcance se come. Es decir, si nosotros tenemos en el refrigerador alimentos con alta como refrescos, crema, nuggets, pizza, exacto. Si lo tenemos en el refrigerador es más fácil que se nos antoje comerlo. Si tenemos el hábito de comprar pan y dejarlo en la mesa, es más fácil que aún sin hambre, si pasamos por ahí, lo consumamos.
¿Por qué se da esto? Bueno, por hábitos o porque no tenemos una disciplina de horarios de alimentación, por enajenación, porque no tenemos una conciencia que se tiene que formar en la etapa infantil de que la alimentación es una necesidad, más no un premio ni un castigo. Identifica y controla tus emociones, que va de la mano con lo que les estoy diciendo. Si nosotros no aprendemos a diferenciar hambre de ansiedad, muy probablemente desde la infancia vamos a ser adultos que ante un periodo de estrés, ansiedad, tristeza o depresión, tengamos alguna actividad, alguna actividad que nos dirija siempre a consumir más alimentos, generalmente con alta densidad calórica. Cuida tu descanso y reduce las horas de televisión, por lo que comentábamos hace rato. Los medios de comunicación, en ocasiones en películas o fotografías o videos, están ya saboteando o llamando mucho la atención para consumir este tipo de alimentos. ¿Cuál es la población más vulnerable? Definitivamente los niños y los adolescentes, porque son quienes están formando su identidad, son quienes están tomando a los adultos como ejemplos a seguir y lo que ellos hacen, ellos lo van a repetir. En la encuesta nacional de salud de 2016 de Medio Camino, veíamos hace rato con Angélica las prevalencias de poblaciones rurales y urbanas para sobrepeso y obesidad, y aquí se presenta cómo, a diferencia del 2012 al 2016, la obesidad en las poblaciones rurales, que es donde se suponía que había menos riesgo de desarrollar obesidad, aumentó 2.7 puntos porcentuales en estas localidades. ¿A qué nos lleva esto? A que ya no solamente el tener un horario de oficina o vivir en el tráfico de las comunidades urbanas es el principal factor que nos predispone a desarrollar obesidad. Los medios de comunicación, la educación o el acceso a una correcta o mala información también nos afecta a todos, nos afecta a las zonas rurales y urbanas, y aquí está la evidencia. Entonces, ¿qué podemos hacer como padres o tutores para evitar el ambiente obesogénico? ¿Qué se les ocurre? No premiar con chocolates. ¿Qué más? Poner límites. Bien, nos vamos directo. Poner límites. ¿En dónde y en quién poner los límites? En los teléfonos celulares. En los padres mismos, en los medios de comunicación. ¿Por qué? Recuerden que somos ejemplos. Si tenemos hábitos que nos han llevado a desarrollar un sobrepeso u obesidad, estos hábitos los vamos a estar heredando. Entonces, los hábitos empiezan en nosotros mismos. En los medios de comunicación hay que tener mucho cuidado en qué ven, en dónde lo ven, si está de moda el producto, vale la pena leer la etiqueta, su aporte calórico realmente representa lo que cuesta, vale ese gasto, o mejor consumimos otro alimento, y al niño se le puede hablar de una manera más consciente e informada. Los niños aprenden muy bien desde chiquitos. ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Son las preguntas básicas que tenemos que aclararles. Recuerden que están desde muy chiquitos en la etapa del por qué. Si nosotros les explicamos de una manera consciente e informada, vamos a poner esos límites de una manera que no sea agresiva, ya que se ha dado casos, por ejemplo, en donde a los niños los obligaban a comer las verduras y de adultos no les gusta comer verduras porque recuerdan esa sensación de enojo o de angustia, y es difícil que cambien los hábitos de alimentación en esta etapa. Primero, poner los límites en nosotros y en los niños, invitándolos. Promover que los niños sean conscientes de su cuerpo y de la necesidad de cuidarlo. No solamente para crear o disminuir un ambiente favorable se requiere cuidar la dieta. Cuando los niños hacen conciencia de que su cuerpo es de ellos y que ellos son los responsables de cuidarlos, nos convertimos en adultos responsables, con buenos hábitos de alimentación, de estilo de vida saludables. Revalorar la actividad física como algo divertido. Esta foto la puse porque muchas veces en la Ciudad de México no tenemos tantas
áreas de oportunidad para recreación deportiva. Existen alrededor de 747 kilómetros nada más diseñados para el ciclismo. Sin embargo, esta cantidad es muy limitada, el tráfico es cada vez mayor y las oportunidades de tener un ambiente obesigénico disminuyen. Todos los domingos, lamentablemente, se hace la posibilidad de hacer un paseo en bicicleta en la ciudad. Sin embargo, esto tendría que estar en políticas públicas cada vez más considerado, no solamente el etiquetado nutrimental, no solamente hacer normas y políticas públicas para alimentación, también para crear espacios físicos de ejercicio, es importante para disminuir un ambiente obesigénico. Ofrecer herramientas para estimular el manejo emocional, el autocontrol y autoestima. ¿Por qué me enfoqué mucho en niños? Porque si nosotros no tuvimos cubiertas estas necesidades desde la infancia, con toda la macrosociedad o todos los macrofactores que ocasionan el desarrollo de la obesidad, nos convertimos en adultos que van repitiendo estos patrones y cada vez vamos tomando decisiones menos conscientes, menos informadas, con menos control de emociones y con mayor probabilidad de presentar enfermedades crónicas. Fomentar hábitos de alimentación correcta y la capacidad de tomar buenas decisiones al respecto. ¿Cómo? Mediante el ejemplo, mediante el acceso y disponibilidad de alimentos en casa, en la escuela, en la lonchera saludable, en los fines de semana cuando se hace una convivencia, quitar la idea de que ir al cine o una fiesta necesariamente es comer el pastel, las pizzas, hamburguesas, que se puede hacer convivencia porque toda la vida vamos a estar yendo a eventos sociales y que podemos tomar decisiones saludables en cada momento, desde la infancia. Entonces, como bien decían por acá, los alimentos no son un premio ni un castigo, son una necesidad. El identificar este componente o este factor, esta regla tendría que ser tan importante y necesaria, nos va a ayudar a disminuir el riesgo de generar un ambiente obesigénico. Ahora, ¿qué es mejor para beber? Esto nos da pauta para otro punto a discutir en otra sesión. Se han hecho varios estudios aquí en México, en el Instituto Nacional de Salud Pública, en donde se presentó que el impuesto a las bebidas azucaradas disminuía el consumo de estos productos. Muchas veces llegan los pacientes a la consulta con la duda de qué comer, de qué tomar, si elegir una bebida sin azúcar o baja en calorías, con sustituto, o que si son malos los productos light, entre otros. La recomendación general para disminuir el problema de obesidad es lo más natural, es lo más acercado a lo mejor. El agua natural, una alimentación correcta, sencilla, va a disminuir considerablemente el riesgo de desarrollar obesidad. En cuanto a los productos azucarados, se encontró en un estudio que se realizó por Alianza para la Salud que alrededor de un 40% de bebidas, además de ser azucaradas, tenían un sustituto o un edulcorante no calórico, es decir, este producto tenía azúcar más el sustituto, era una bomba para los niños y la mayor publicidad fue dirigida para estas poblaciones vulnerables. Utilizaban colores llamativos como el color amarillo, verde, naranja, azul, superhéroes. Entonces, sí hay mucho que hacer por parte de políticas públicas de salud, pero también de nosotros de manera individual, como personas ya conscientes, informadas y educadas, en donde asumimos que la responsabilidad es individual. ¿Ustedes qué dirían al respecto? Para ustedes, ¿cuál sería la mejor bebida para ingerir? ¿Quién, levanta la mano, quién consume refresco de aquí? Casi la mitad. ¿Quién consume refresco dietético? Como un cuarto de la población que nos acompaña. ¿A quién no le gusta el agua? Ok, bien.
No es satanizar los alimentos, gracias, no es satanizar las bebidas también, ni el azúcar que contienen, pero sí es tomar decisiones conscientes e informadas, que podemos tomar una rebanada de pastel, comer una rebanada de pastel, tomar una bebida azucarada eventualmente, aunque hay mejores elecciones, bebida de color claro, que no sea oscura porque contiene menos fósforo, entre otras causas, pero que esto es parte de la sociedad en la que formamos, de la que conformamos, que no todo el tiempo o que no se formen hábitos de consumo de refresco entre semana, que no sea la base de la alimentación, que si ya tenemos un patrón laboral, ya conocemos que nuestro horario de oficina es de 8 de la mañana a 7 de la noche o 5 de la tarde, no es algo nuevo, tenemos oportunidades para reestructurar los horarios, para tomar decisiones, diseñar estrategias, diseñar costos, a lo mejor encontrar alguna otra tienda en donde nos permita consumir alimentos más saludables si no los podemos cocinar. Y dentro de una cocina económica, por ejemplo, se pueden hacer buenas elecciones. En lugar de pedir una pechuga empanizada de pollo o milanesa, ¿cómo sería? Pues asada, la pechuga. Y ahí no es responsabilidad de otra persona más que de nosotros. Ese hábito que formamos como adultos se hereda a las personas que nos rodean y a nuestros hijos también. Ahora, como conclusiones, el problema de la obesidad es de tal magnitud que demanda acciones inmediatas para detener su avance, pero no podemos dejarlo solamente a los medios de comunicación, al gobierno, a la escuela, ni a la familia. La responsabilidad es compartida, pero principalmente individual, de las decisiones que tomamos cada día conscientes e informadas. La prevención del exceso de peso reclama acciones integrales y coordinadas entre el gobierno, organizaciones comunitarias, escuelas, familia, profesionales de la salud y la industria. La toma de decisiones, ya dijimos que es una responsabilidad individual, no compartida. Gracias.